Buenas tardes. En este video vamos a hablar del siguiente sensor. Es un sensor de flujo, este que tenemos aquí, o caudalímetro. ¿Ok? Este sensor te permite medir la cantidad de flujo, la cantidad de caudal que pasa por una tubería. En este caso, este sensor cuenta con dos partes en forma de rosca, dos roscas, dos roscados de media pulgada, ¿no? Por si lo van a utilizar, recuerden que, por ejemplo, si le van a conectar una llave, pues debería de ser de media pulgada de un lado. Y si lo van a conectar hacia otro lado, al lado de donde entra el flujo, tal cual lo vemos aquí la flecha, pues hay que conectarle un tipo de rosca, un adaptador que contenga una de media pulgada, ¿ok? ¿Cómo funciona este sensor? Aquí lo vamos a ver, fíjense. Vamos a ayudarnos de esta página ya que tiene unas animaciones que les van a permitir pues comprender un poco mejor cómo es que este sensor funciona. Que aquí lo tenemos tal cual, el YFS201. Es un sensor de flujo para agua y pues te permite medir la cantidad de flujo que está circulando por esa tubería. ¿Cómo está internamente? Bueno, aquí tenemos donde es utilizado para recicladores de agua, para máquinas de café, irrigación inteligente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos diferentes modelos dependiendo pues de los tamaños y de las cantidades de flujo que van a pasar por ellos, pero así es como funciona o qué es lo que hace, miren. Primero pues necesitamos alimentar. En este caso, este sensor en particular de la imagen pues viene alimentado como VSC, GND y Signal. Si se dan cuenta, la señal de tierra viene por el medio, la señal de VSC viene hasta el final y la señal del pulso viene en el inicio. Pero si nos vamos con nuestro sensor, acá en la parte superior, pues hay que tener un poco de cuidado para determinar cuál es cada uno de estos cables, ¿no? No la vayan a regar y conectarlo como no es. Bien, seguidamente pues aquí me dice cómo hay que alimentarlo, cómo hay que conectarlo, ¿no? La señal de voltaje pues es el de rojo, la señal de tierra es la de color negro y la señal de señal, perdón, el cable de señal pues es la de color amarillo, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues trae un sensor de efecto Hall, que el sensor de efecto Hall lo que va a hacer es detectar, en este caso un imán que vamos a ver ahorita en la imagen de abajo, ese imán pues va a estar girando. Ok, dependiendo del flujo, así como lo vemos en esta imagen. Va a entrar el agua y va a empezar a girar. Entonces, al momento de estar girando, el sensor de efecto Hall pues va a detectar cuándo pasó por el sensor el imán. Aquí podemos apreciar de una mejor manera cómo es que funciona, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la rueda de la turbina va girando y pues el imán como tal está dentro de esa rueda y al momento de que gira por cuestión del flujo, pues me va emitiendo pulsos. En este caso, gracias a el sensor de efecto Hall, que me está midiendo esos pulsos, los está detectando. Bueno, esos pulsos yo los voy a mandar hacia mi microcontrolador. ¿Okay? Bueno, aquí vemos un poquito más a detalle cómo es que funciona este sensor. Si observamos, pues dentro de cierto periodo de tiempo va a ocurrir 7 pulsos y medio. Okay, va. Esto viene un poquito más específico dentro del datasheet del sensor, ¿no? Entonces, aquí vemos un diagrama de conexión. ¿Cómo es que hay que conectarlo? Pues dentro del ESP32, pues ya sabemos que iría a tierra a 3.3 volts y a un GPIO, ya que todos los GPIO del ESP32 funcionan como interrupción. Vamos a trabajar interrupciones con este. Bueno, aquí me dan un ejemplo con el código de tipo Arduino, pero básicamente pues a nosotros no nos sirve, salvo la fórmula que tenemos aquí, que me dice en este caso que la frecuencia pues es igual a 7.5 por el flujo. Si nosotros sabemos la frecuencia, pues despejamos para obtener el flujo, tal cual lo vemos aquí. ¿Okay? Que es la fórmula que realmente vamos a utilizar. ¿De dónde salió esta fórmula? Repito, del datasheet. Muy bien. Ahora, tenemos el siguiente código, ¿no? Ya aquí previamente lo he preparado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase de interrupciones. Desde la librería Machine vamos a importar
clase PinInTimer para sacar las interrupciones externas y las interrupciones por temporizador. Este como tal no lo vamos a ocupar, pero si quieren medir algo u obtener alguna otra cuestión de envase temporal, pues pueden utilizar. Ahorita por lo pronto no lo vamos a usar. Vamos a declarar en qué pin está el sensor. El sensor de flujo en este caso va a estar en el pin 25 y va a ser como entrada. Declaramos una variable como número de pulsos. Ok. Vamos a definir un reloj para que me dé o para que me ayude a determinar la frecuencia, porque acuérdense que la frecuencia es pulsos por segundos. Entonces, vamos a programar ese temporizador para que sea de 1 segundo y cuando termine o se desborde ese temporizador, lo que vamos a hacer pues es ver cuántos pulsos han ocurrido hasta ese momento. Vamos a definir una variable de conteo de pulsos, ¿ok? Vamos a realizar la siguiente función. Dentro del conteo de los pulsos, es una interrupción, ¿no? Dentro del conteo de los pulsos, pues vamos a declarar una variable global con NP, que se llama número de pulsos. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Lo vamos a estar platicando así por encima. Entonces el número de pulsos lo vamos a ir incrementando cada vez que el sensor de efecto Hall detecte un pulso. Mientras que en la función del temporizador, o sea, la interrupción del temporizador, esta que tenemos aquí en la parte de la línea 14 en adelante, pues vemos lo mismo. Tenemos una declaración de funciones globales, de variables globales, el número de pulsos y la Q representa el caudal o el flujo. La frecuencia, como este temporizador se va a desbordar cada 1 segundo, entonces la frecuencia pues va a ser igual al número de pulsos, ¿ok? Porque este va a estar cada segundo determinándolo. Y el flujo, pues dice que es igual a frecuencia sobre 1.5, tal cual lo vimos ahorita en la fórmula. Vamos a imprimir en pantalla, en este caso, nada más el flujo para que ustedes vayan apreciando. Una vez que hayamos hecho todo ese procedimiento, vamos a realizar el número de pulsos de nueva cuenta a 0 para que el siguiente segundo, otra vez, haga el mismo procedimiento y así esté en un ciclo repetitivo. Seguidamente, vamos a declarar la interrupción externa, ¿okay? Para que me haga el conteo, en este caso como un flanco de subida, ¿okay? Para que me detecte ese flanco, recuerden, del 0 al 1, y el conteo, pues es la función de interrupción, que lo único que va a hacer es incrementar el número de pulsos en 1. El reloj, aquí lo vamos a inicializar como tipo periódico. Recuerden, si se les está pasando esto, váyanse al video anterior y hablamos sobre interrupciones. Entonces, vamos a determinar que, o vamos a definir que el reloj, okay, este temporizador, va a trabajar de forma periódica en un periodo de 1000 milisegundos, que quiere decir 1 segundo. Porque recuerden, lo vamos a utilizar para determinar la frecuencia. Y la frecuencia, pues sabemos que es ciclos por segundos. O en este caso en particular, pues va a ser pulsos por segundo. ¿Ok? Bueno. Y aquí es como estamos determinando que vamos a mandar a llamar a la función de FREQ, función de interrupción, cuando se desborde ese segundo. Esto lo saqué en un datasheet. Misma historia. Aquí me dan algunas fórmulas para determinar el flujo. Ok, vamos a probarlo. A ver si efectivamente funciona. Ejecutamos. Y como observamos, ahí me está dando 0. Vamos a encender aquí la cámara para que vean. Ok, me está dando 0. Si yo coloco aquí en el multímetro, esto que tenemos aquí, me va a medir la frecuencia. Observen ustedes cómo esa frecuencia, al momento de yo soplarle al caudalímetro, pues va a tomar lo siguiente. Aquí en la parte de abajo debería demostrarse. Bueno, vamos a mostrarlo. Vamos a modificar aquí, que me muestre frecuencia y que me muestre el flujo. Entonces aquí vamos a poner unas comillas. Por ejemplo, frecuencia igual a frecuencia. ¿Okay? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden, este tipo de programación ya la hemos visto. Y el caudal va a ser igual a caudal
Aquí le colocamos la letra F. Vamos a ejecutar de nueva cuenta. Y ahí vemos flujo y caudal. Muy bien, ahora vamos a ejecutar la parte de soplar de aquí. Observen cómo el multímetro va a marcar aproximadamente la misma frecuencia que el programa nos está midiendo y en base a eso pues va a determinar el flujo. Ahí le voy a soplar. Como pueden ustedes observar, es aproximadamente los mismos valores que me arroja el multímetro y que me arroja la medición de la frecuencia. A su vez, al lado derecho, pues podemos observar el flujo en función de esta ecuación que tenemos acá en la parte de arriba. Vamos a detener y vamos a analizar un poco el procedimiento acá. Por ejemplo, si hablamos de 434 Hz, son aproximadamente 57.86 litros por minuto. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esto. Aquí tenemos una tabla que viene del datasheet. Esto se lo voy a dejar aquí también en la descripción del video. En donde vemos, en este caso, litros pero por hora. Habría que multiplicar la cantidad de litros por segundo por 60 para obtenerlo por horas. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, a ciertas hertz, a cierta frecuencia, le corresponde cierta cantidad de litros por hora. En nuestro caso en particular, pues si observamos, estamos hablando de una frecuencia en hertz. Sin embargo, estamos utilizando la primera fórmula que me determina litros por minuto. Y vamos a hacer una prueba rápida nada más para que vean. Fíjense, aquí tenemos una frecuencia de 51 Hz y me arroja un caudal de 6.8. Si venimos a la calculadora y multiplicamos 6.8 por 60 para obtener litros por hora, debería de ser aproximado lo que viene aquí en la tabla. Vamos a buscar esa frecuencia de 51. Por aquí más o menos andamos. Si yo vengo y hago una especie de trazado, me daré cuenta que estoy entre el 360 y el 480. Entonces, son aproximaciones, realmente no hay un valor exacto. Pero aquí podemos observar que ando alrededor de los 408 que me arroja la calculadora. ¿Ok? Así me puedo ir con diferentes valores. Aquí, por ejemplo, 100 dice que son 13. 13.33 por 60, estamos hablando de casi 800. Entonces, si yo me vengo aquí a la máxima frecuencia, en este caso me da, no alcanza a llegar al 100, pero observamos que tenemos un 90 y que el 90 ya me está dando 720 y acá pues son casi 800. Entonces, lo que estamos observando es que está muy aproximado los valores. Más allá de que este tiene un rango de error de más o menos 5%. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo aquí. Con esto podemos determinar que efectivamente nuestro programa pues hace su trabajo, en este caso. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en clase. Cualquier duda que les vaya surgiendo, pues vayan anotándolas y ya en clase lo vemos.